bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Javier Torres Seoane, antropólogo, comunicador y analista político. Y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Javier? Un gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre el panorama político regional después de las elecciones regionales y municipales 2018. Bueno, como veíamos en la nota, se pronunciaba el doctor Chanamé sobre aquellas regiones que, bueno, ahora ya con el panorama más claro, podemos decir, van a ir a segunda vuelta. En principio son 14 regiones. Sí, tenemos 14 regiones donde ningún candidato ha llegado al 30% de los votos, entonces ahí va a haber una dura competencia seguramente. Pero además una cosa que yo quería, un primer punto que quería señalar es que de esas 14 hay 6 por lo menos donde los dos primeros no llegan ni al tercio. Eso. Llegan al 30, 31, entonces todo el resto ha votado en contra y entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿por quién van a votar los ciudadanos? Claro, ¿qué camino van a tomar? Claro, ¿no? y es complicado porque estos gobiernos ya de arranque arrancan débiles, ¿no? Van a arrancar débiles por más que en la segunda vuelta van a sacar 50%, uno los gana de todas maneras, pero esto va a expresar una debilidad, van a tener que hacer seguramente alianzas con otros grupos que perdieron, van a tener que hacer seguramente algunas promesas a quienes puedan respaldarlos ahora, ¿no? Pero sí preocupa porque expresa la fragmentación, es una consecuencia de la fragmentación del voto, ¿no? Tantos candidatos, en algunas regiones 20, en otras 15, tienen estas consecuencias, ¿no? Y creo que es un mensaje a la clase política y incluso al Congreso, ¿no? Que tanto se resistió a debatir la reforma política. Bueno, ya se convocó a referéndum, pero hay varias cosas que están quedando pendientes y que el Parlamento va a tener que atender, ¿no? Por supuesto que necesitan ajustes más allá de los 4 puntos. Así es. ¿no? Así que va a es. incluir el referéndum. Ahora, ¿eso puede ser una consecuencia también del debilitamiento mismo de la autoridad regional? ¿No? Si pensamos, por ejemplo, en todos los casos de corrupción que se han puesto ya en vitrina, ¿no? Yo diría que... Incluso autoridades presas. Yo diría que no necesariamente porque se repite un escenario del 2014. Okay. O sea, no ha variado tanto. La cantidad de segundas vueltas es más o menos no es tanto la coyuntura, sino más bien el sistema. Es el sistema, efectivamente, también había corrupción hace 4 años, ¿no? Pero la principal consecuencia es que hay demasiados candidatos y hay candidatos, como son candidatos muchas veces, algunos improvisados, otros sí con más trayectoria, lo que ocurre es que el voto se dispersa. Entonces tienes un candidato que de repente gana en 3 provincias y queda quinto en las otras 5, ¿no? Entonces esto sí es un serio problema, ¿no? Porque tienes partidos más movimientos y se produce eso, ¿no? Y yo te consulto entonces, ¿qué pasó durante estos 4 años, ¿no? Desde el 2014 hasta el 2018, en cuanto al trabajo que se hizo o no se hizo por parte de las agrupaciones políticas, sean partidos o movimientos? Bueno, en general lo que vemos es que a los partidos les ha ido muy mal. La excepción es Alianza para el Progreso en el norte y en el oriente, sobre todo, ¿no? Que es donde tiene las mejores votaciones. Pero a los demás les ha ido pésimo, ¿no? Como no había reelección, digamos, no hemos visto, no es que no hay no reelectos, ¿no? Pero mira, el único caso donde el mismo gobernador regional estaba postulando, que era un caso excepcional, el de Cajamarca, porque él era el vicegobernador y asumió el cargo que tenía Gregorio Santos, ¿no? En ese caso, la gente no ha votado a favor del MAS, que ya tenía 2 gestiones y la gente un poco dice, bueno, han pasado 8 años y qué cosa ha hecho este gobierno por Cajamarca. O sea, entonces, ¿en qué hemos mejorado? Yo creo que en general la gente ha optado por un cambio bastante importante de nuevas autoridades, aunque algunos están volviendo también. Hay algunos retornos de gobernadores que estuvieron, salieron, regresaron. Claro, Vladimir Cerrón, por ejemplo, y Maciste Díaz en Junín y en Huancavelica son 2 ex gobernadores que han vuelto. Y hay otros que van a pelear segundas vueltas, ¿no? Pero en general, gran dispersión, ¿no? Y sí creo una sanción sobre todo a Fuerza Popular, ¿no? Yo creo que el rechazo a los candidatos de Fuerza Popular ha sido generalizado. Hay partidos que pueden decir, yo tengo acá un gobernador, tengo 3 o tengo unos alcaldes, pero Fuerza Popular, salvo en algunos distritos y en Ventanilla, si no me equivoco, no ha ganado nada, ¿no? Es una derrota muy fuerte y su lideresa participó en la campaña regional, estuvo respaldando sus candidatos, ¿no? Entonces, yo creo que es un llamado de alerta para todos los partidos, o sea, nadie se salva, pero también para los movimientos regionales, porque si bien ganan, tampoco es que sean necesariamente movimientos que
tengan una presencia sentada en toda su región. Muchas Claro, veces son que de la tengan capital arrastre. de la región, entonces, y por eso se dispersa el voto. Ahora, eso va a significar quizá una mayor demanda, ¿no?, para estas nuevas autoridades regionales, en el sentido de que tienen ahora sí que trabajar y trabajar y trabajar, porque ya están viendo la consecuencia también de cómo la gente está votando. Bueno, sin duda, los gobernadores regionales tienen un enorme reto, porque la gente no está contenta en general Y se ve el poco con los respaldo, gobiernos ¿no es cierto? regionales. O sea, la gente no termina de entender para qué es un gobierno regional y los gobernadores, y muchas veces los gobiernos regionales terminan o en una lógica de confrontación con el gobierno nacional, esa ha sido la vía de algunos, ¿no? O en una lógica de competir con los alcaldes. Entonces un gobernador regional no es un alcalde provincial, no es un alcalde de distrito, no tiene que dedicarse a pequeñas obras, tiene que estar planeando el desarrollo, articulando a las autoridades, con las autoridades locales y con las autoridades del gobierno nacional. O sea, eso debe ser pues una suerte de, en fútbol diríamos un armador, ¿no? Es el que tiene que en la región integrar, El engranaje, coordinar, ¿no? Claro, con todos los actores para que la región pueda mejorar su situación. O sea, en general, en la campaña electoral, yo estuve participando de una campaña que hizo el jurado justamente sobre voto informado, y lo que veíamos era que había un enorme malestar de la gente, ¿no? Un enorme malestar, y había mucha gente que en ese momento decía, voy a votar nulo o blanco. Al final la gente vota por alguien siempre. Pero creo que estas elecciones son un llamado de alerta para todos, y los gobernadores regionales creo que además tienen que tener mucho cuidado en el inicio de la gestión. Porque hay que fiscalizar las gestiones anteriores, hay que ver qué pasó, pero no tiene que hacerse a la loca como se hace a veces, sino que tiene que hacerse, creo yo, en un trabajo conjunto con la Contraloría General de la República. Eso, y de manera eficiente también, claro, ¿no? Porque la investigación no puede durar pues, y aplazarse, ¿no? Así es, o decir, bueno, todo lo que hizo el anterior gobernador no es sirve. malo y entonces ahora empezamos todo de nuevo, porque eso tampoco ocurre. Hay varias regiones donde hay obras que están paralizadas o atrasadas desde hace 4 años. ¿Por qué? Porque las dejó el anterior gobernador. Entonces, eso no puede pasar. Ahora, esto que mencionaba sobre el peruano en general, que aún no termina de comprender la figura de la autoridad regional, ¿no? Ni sabe exactamente qué es lo que hace o cuál es su obligación como autoridad una vez que es electo. ¿Esto es responsabilidad de quién sería? ¿No? De las mismas agrupaciones políticas, que falta también una cultura ciudadana de repente de entender un poco mejor la figura de cada autoridad. Bueno, yo creo que es una responsabilidad compartida, ¿no? En primer lugar, los partidos y los movimientos y los candidatos, porque muchas veces ellos prometen cosas que no son viables. Que no son viables y que no son de su competencia. Exacto. Y ahí entonces, se dibuja la autoridad, claro, ¿no? La figura. ¿No? Claro, piensan pues que es un constructor, ¿no? Entonces, bueno, es la idea que se tiene también de los alcaldes, ¿no? Pero entonces, eso por un lado. El ciudadano obviamente tiene la obligación de informarse, pero el ciudadano pues no está todo el día pegado siguiendo la noticia o leyendo la Constitución o las leyes. No, y tampoco ¿no? son temas que estén en agenda siempre, Exacto. ¿no? Entonces solamente nos enteramos de lo que pasa cuando hay una grave crisis o cuando hay el problema del norte con la reconstrucción. O en un proceso electoral, que recién muchos han escuchado cuáles son las competencias de cada autoridad. ¿No? El proceso sirve puede servir para aprender, pero también para confundir, como decimos. Y creo yo también que los medios juegan un rol clave, ¿no? O sea, los medios de comunicación en las campañas son fundamentales, y ahora que se inician los gobiernos regionales, los nuevos en enero, tienen también un rol clave de orientar a la ciudadanía, digamos, ¿no? De educar a la ciudadanía. O sea, no solamente es mostrar las pullas, las peleas, está bien, eso también hay que mostrarlo, pero hay que ayudar a que la gente también esté enterada de lo que pasa. Y el Estado, las instituciones públicas también tienen su rol, ¿no? Sin duda. Muy bien. Las regiones que irían a segunda vuelta, quiero mencionarlas, son las siguientes: Lima Región, Piura, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ancash, Huánuco, Ayacucho, Apurímac, Amazonas, Tacna, Pasco, Tumbes y Madre de Dios, ¿no? Estamos hablando, bueno, de realidades muy distintas, ¿no? Entre cada una de ellas. Sin embargo, seguramente hay un hilo conductor en los desafíos que cada una de las autoridades va a tener que emprender en el futuro. ¿Cuál sería? Sin duda, ¿no? Tú tienes regiones como Ancash, por ejemplo, donde literalmente hay que reconstruir el gobierno regional. O sea, todavía no sé, después de que tuvieron a César Álvarez y la gestión de Waldo no se termina de salir de eso. Ha sido un caos ese gobierno regional. Hay otras regiones como las regiones del norte donde las tareas de la reconstrucción son la prioridad. O sea, son la prioridad,
y la prevención frente a cualquier hecho que pueda pasar el próximo año o hacia adelante, ¿no? Luego también hay otras regiones donde, por ejemplo, en Madre de Dios va a ser todo un tema de debate porque tenemos un gobernador que estaba vinculado a las actividades mineras y uno de los dos candidatos que ha pasado a segunda vuelta también está vinculado a las actividades mineras. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar ahí? ¿No? Pero ese es un tema importante. En general, y el otro tema tiene que ver con las inversiones, tanto la inversión pública, ¿no? Es decir, cómo por este proceso normal de transferencia, inicio de nueva gestión, no se frena, claro. Pues siempre hay ese peligro porque se cambian a todos los funcionarios de confianza, pero el otro también es el tema de la promoción de la inversión privada y cómo se entra en diálogo con la inversión privada. En este momento hay algunos analistas en Lima que andan muy nerviosos con la elección de los gobernadores de Puno y de Moquegua, con Adudiri, con el señor Cuevas, ¿no? Porque fueron líderes de protestas sociales contra la actividad minera, pero el señor Adudiri acaba de declarar que él lo que quiere es que hayan otros términos de relación entre la actividad. Que no significa cortar ningún tipo de actividad. Entonces, ¿no? ya pues que le tomen la palabra, pero que no empiecen pues desde Lima algunos analistas a decir que ya Puno es un incendio de nuevo, cuando sin sentenciar previamente, ¿no? No, además, más allá de lo que uno opine sobre lo que piense el gobernador electo, el 45% de los puneños han votado por él. Estamos en una democracia, ¿no? Entonces, la gente lo quiere allí, claro, ese exacto, es su lugar. Lo ha puesto y le exigirán pues que cumpla con lo que ha prometido en la campaña, ¿no? Pero eso es fundamental. Creo que no hay que caer en empezar a ponerle etiquetas o chapas o estigmatizar a algunos gobernadores regionales por sus posiciones, ¿no? Sí preocupa, eso sí, algunos casos de gobernadores. Adudiri tiene un proceso que se va a reiniciar, pero hay otros que tienen sentencias. Hay en Tumbes, los dos candidatos a gobernador regional tienen sentencias. Uno tiene una pena suspendida por difamación y el otro tiene una sentencia por colusión de 8 años. Que se acaba de dar. Sí, estamos hablando de Wilmer Dios Benítez, sí, ¿no? Del Movimiento Independiente Regional Faena y de Segismundo Cruces Orrinola, Democracia Directa. Y Cruces tiene una sentencia que se acaba de emitir en septiembre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué decide la población de Tumbes, pero es bueno que lo sepan, ¿no? Se sepa, claro, esto es fundamental, porque muchas veces eso no se sabe, ¿no? Pero entonces hay que ver bien, por un lado, qué han propuesto los candidatos, pero por otro lado, para mí lo fundamental en este momento es cómo se establece un diálogo entre las autoridades electas y las autoridades que se van, y entre las autoridades electas y el gobierno nacional. Perfecto. Es fundamental eso, y yo espero pues que siga la política de diálogo que el presidente Vizcarra está desarrollando. Que es la única que permite avanzar, ¿no es cierto? Que es fundamental, ¿no? Es fundamental sobre todo en un contexto donde el Congreso está tan desprestigiado, porque la ciudadanía, las encuestas lo dicen, ¿no? Entonces el tener autoridades que acaban de ser electas, es importante que haya un diálogo entre esas autoridades que tienen en este momento la legitimidad de haber ganado la elección, o bueno, después en diciembre con la segunda vuelta. Perfecto. ¿No? Diálogos, consensos, ¿no es cierto? Acuerdos para la gobernabilidad son las responsabilidades de las autoridades que se van y las que vienen. Sobre el electorado de estas 14 regiones, ¿viene una nueva etapa de evaluación? Bueno, seguramente, ¿no? Ahora, toda segunda vuelta pues es siempre es una guerra de acusaciones de un lado o de otro, pero creo que es fundamental que los ciudadanos que no votaron por los candidatos que van a segunda vuelta analicen bien la trayectoria del candidato, los antecedentes de los candidatos, y no solo las propuestas, sino quiénes acompañan a esos candidatos, quiénes financian esas campañas. Yo creo que es fundamental, y seguramente en la competencia en estas 14 regiones se va a ver, y los otros que ya eligieron, bueno, prepararse para el referéndum, porque todos vamos a tener que ir de nuevo a votar el 9 de diciembre. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado con esta reflexión, información relevante, por supuesto, para una segunda vuelta en estas 14 regiones de nuestro país. Hemos estado con Javier Torres Seoane, él es antropólogo, comunicador y analista político.